día como hoy, Félix Sánchez. Ay, sí. 20 Atenas, años, Joan. Atenas. 20 años en Atenas. Señores, 20 años. Ya lo ¿Tendrá esa sabe. corona? No, la voy a preguntar. La Feli, ¿tú tienes de, la corona la de de laurel. Atenas, Tiene claro, que lo voy a tenerla, preguntar. debe tenerla. Voy a La preguntar. corona de laurel. O sea, eso es significativo, haber ganado una En medalla Atenas. olímpica en Atenas. La cuna de los Juegos Olímpicos. Y a cuna propósito de del- eso que sí. ustedes están diciendo, seamos un poquito más respetuosos con la figura de Félix y lo que él ha representado para nosotros a propósito del conflicto que se ha presentado. Félix es una gente muy poco conflictiva, es de hablar muy poco. Seamos respetuosos porque realmente fue una hazaña lo que él logró. Lo de Félix Pero tú sí. estás pidiendo que sea Lo de Félix sí. aquí Lo de Félix en sí. la cuna de la No, no es la Unión primera Nacional de medalla. las Redes. No, la primera fue de tuvimos boxeo en el 80. La primera y- medalla fue con Pedro Julio Nolasco. 80 o 90. 1984. 1984. Esa fue la primera. boxeo, ¿verdad? En boxeo. Bueno, es que Ajá. estábamos buscando, pues teníamos esa discusión en la reunión de producción esta mañana y las medallas de República Dominicana han sido boxeo, Señores, pero- atletismo o artes marciales. Ah, espérense Para un que ustedes momento. vean. Espérense un momento. Hubo una que se quejó porque la medalla se le rompió. Es que son de mala calidad. De muy mala calidad. Y otra que la devolvió porque estamos- se le vaya. puso verde. Vaya, Se le puso verde. vaya. Puro golfín. Ojo, que no son de oro, ni de plata, ni de bronce. De ni uno, ni lo otro, ni de lo otro. Ella que vendió su medalla y la medalla de repente verde. Y a la que se la quitaron. Ay, Dios, ¿tú sabes lo duro que es eso? Después de que tú te la ganas, te digan, devuélvela, que no es bueno, tuya. Miss Universo. No, que no eres tú, que la otra. No, pero no fue en el Todo momento, pasa. déjale llevar para su casa, de su casa paga un correo para Devuelva, devolverla. que eso no es suyo. Ay, no, eso no se Nah, hace. vengan, quítenmela. Mira, vamos a darle la bienvenida a tu comadre. Mi comadre mía de mi propiedad. Sadia. Que si hay alguien que puede hablar de servicio al cliente, mi comadre, que tiene muchos años. Bueno, yo creo que ya los 25 años quedan cortos. 25. No más. Porque O sea, ¿tú empezaste adolescente? muy Jovencita. adolescente. De hecho, hola a todas. Saludos, Saludos. Saludos a Aria Cruz. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ¿qué les digo? Miren, y voy a empezar por ahí. Mi historia de servicio al cliente ha venido desde muy pequeña porque yo entiendo que eso es una vocación. Para mí es un vicio del ser. O sea, servicio no puede ser simplemente una palabra a la cual nosotros exijamos. Y es parte de lo que nosotros desde pequeños tenemos que ir educando a los niños en cuanto a esa empatía, en ese tratar de tener ese compromiso con la gente. O sea que si nos vamos a eso, yo desde muy pequeña edad, 8 o 9 años, me involucré en el tema del servicio a través de las comunidades, a través de la escuela y demás. Pero formalmente, desde el 1997, Pero un yo viaje. estoy trabajando en servicio. Lo que pasa es que este rostro tan joven, ¿verdad? No lo parece. Pero realmente sí, ya estamos hablando de más de 25 años en el servicio. Y yo diría que no es una profesión, sino que es una vocación, porque cuando a ti te gusta trabajar en algo que es tu pasión, pues no hay trabajo. ¿Qué es servicio al cliente? ¿Qué es Mira, servirle a un cliente? Servirle a un cliente, si nos vamos a términos simplemente de palabra, es yo poder proveer las necesidades que tiene esa otra persona que está de la otra cara de la moneda, solicitando una información, solicitando un producto, solicitando quizás alguna duda que tenga sobre algún tema, que nosotros podamos ser ese ente, ese canal para poder ofrecer esa experiencia, que es lo que está en boga, pero tiene muchos años, esa experiencia del cliente. Y es importante aclarar que hay 3 puntos dentro del servicio que se tiene que tener muy claro a la hora de uno lograr ese objetivo, de poder empatizar y entender esa voz de cliente y saber lo que necesita, incluso hasta con pocas palabras, y yo poder suministrar lo que me está pidiendo, que son el mismo servicio al cliente, que es esa acción, ¿verdad? Ese trabajo de excelencia que yo tengo que lograr independientemente de las herramientas que tenga a mi alrededor, y es esa experiencia que puede tener negativa o positiva ese ente que está frente a mí y que espera realmente tener ese servicio wow, esa experiencia maravillosa, de poder volver y de poder quizás tener más de lo que buscaba.
porque el servicio al cliente no es simplemente yo necesito, por ejemplo, un celular, vine a comprar un celular, sino que yo tengo que vender una experiencia. Yo tengo que decirle a esa persona que tiene que saber para no sentirse engañada, que esa persona tiene que saber para que el producto final que reciba, ya sea un servicio, que es más difícil porque es intangible, sea realmente de calidad desde el punto de vista de la necesidad propia de ese usuario. Anoche nosotros vivimos una experiencia. En día pasado yo estaba solicitando unos medicamentos en una farmacia donde compro habitualmente. Y de buenas a primeras me dijeron que tenía que mandar la receta física, que si yo no enviaba la receta física no me la podían despachar porque el seguro supuestamente no le aceptaba la receta digital. Pero es que yo he comprado aquí, yo tengo años comprando aquí. No, pero es que esas son las nuevas normas. Ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que en esta receta hay 2 medicamentos que tú no tienes y que tú no me los puedes vender porque no los tienes. Entonces, ¿cómo yo puedo solicitar esos 2 medicamentos si yo no tengo la receta y te la tengo que dar a ti? No hay otra forma. No, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Me perdiste como cliente. Voy a otra farmacia anoche a buscar estos medicamentos y veo a esta muchacha con aquella sonrisa y yo le digo, diantre, qué sonrisa, qué servicio tú brindas. Claro. Y dice ella, es que el que viene aquí viene a comprar cosas porque está enfermo. Lo menos que yo puedo hacer es sonreírle para no cargarle más enfermedad. Eso es servicio. Claro, ahí entra la cadena de valor del servicio, que es sumamente importante. Y esto es un estándar que no puede dejarse de obviarse, ni el que ofrece el servicio ni la empresa donde trabaja. Siempre decimos que el activo más importante de una empresa es su gente. Y su gente no es solamente quien está detrás de un mostrador, quien está detrás de un escritorio, sino todo ese equipo de trabajo que hay detrás, esa dinámica. Y por eso es relevante que haya una cultura de servicio a nivel organizacional. Si no hay una cultura, entonces, ¿qué puede pasar? Que en una mesa de 4 patas, alguna puede fallar. Tiene que haber estandarización, tiene que de una manera u otra, hay procedimientos, o sea, tienen que haber procedimientos claros y tener esa excepción. ¿Cómo yo puedo, dentro de esos procedimientos que yo como empresa he establecido, qué tipo de plan B yo puedo tener a la mano como primera línea de atención y que me es permitido por la empresa para yo poder gestionar ese tipo de situaciones que se las dan? respuestas son tanto Entonces es importante hasta dónde me permite llegar la empresa. Claro, muchas veces también tenemos a terceros. Hay terceros actores, por ejemplo, en el sector de salud pasa que si hay una autorización que tiene que ver con una ARS en particular, hay que ver qué tanto esa cultura de calidad que yo quiero llevar como farmacia la tiene también la ARS del paciente que está solicitando ese servicio. Porque si no es igual o parecida, puede haber un desequilibrio en esa experiencia que pueda tener afecta el servicio ese del paciente. primero. Claro que sí. Entonces, hay esa cadena de valor conlleva también que esos KPI, hay algo importante. ¿Qué es un KPI? Ahí voy. Los KPI no son más los indicadores. Vamos a hablar en 3 términos, porque nosotros estamos hablando aquí de empresas formales. Pero, por ejemplo, en las empresas que son informales, que quizás no tienen esos recursos para poder asistir de una forma quizás más institucionalizada, tiene que haber mucha confianza en los empleados. Esos trabajadores que están durante 8 horas, los problemas no los dejan en la puerta. Los problemas entran también a su lugar de trabajo. Y yo como líder
debo de ser empático con esa persona y tengo que ver que así como él atiende y mantiene a mis clientes, yo también tengo que ser un ente de valor para ese trabajador. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar dentro de esa cadena de valor está la motivación y esa retroalimentación permanente. ¿Cómo yo puedo aportar, no sentada en un escritorio esperando números, sino que yo también sea parte de ese proceso y que yo pueda identificar con una psicología de personas, identificar cuando hay una situación particular con ese primer gestor de la línea de atención donde yo deba de intervenir sin que esa persona vaya a mi oficina. Pero o eso solicite. pasa en corporaciones grandes No. o tiene que pasar en empresas pequeñas. Si supiera que en las empresas pequeñas es más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a suponer una tienda de repuesto. En una tienda de repuesto están los trabajadores y suele estar el propietario. Entonces, cuando yo tengo a todo el mundo junto, es muchísimo más fácil hacer ese acercamiento con el cliente y poder esos plan B que uno como ente de servicio debe de tener en su empresa, puede otorgarlo. Me voy a un ejemplo. Yo tengo una situación con un neumático. Yo debo de ir a donde un gomero suele ser un establecimiento muy pequeño, donde yo parqueo posiblemente mi vehículo en la calle, pero hay una persona que tiene que estar al tanto de que ese cliente vaya, quién le va a atender, y esa cadena de valor sin ningún tipo de papel ni procedimiento debe de estar, donde el propietario esté en observancia del trato que tiene el cliente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo veo que mi trabajador no está haciendo su trabajo de forma oportuna o no está haciendo ese trabajo con ese sentimiento de sonrisa, de deseo justamente de hacer ese trabajo, entonces yo tengo que intervenir. Y post-venta o post-compra, yo debo de hacer una retroalimentación inmediata sobre ese trabajador para decirle no las cosas negativas, sino cómo tú esperas que esa persona pueda tener una mejor gestión. Yo voy a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, Sadia, en términos de servicio al cliente, ¿en qué lugar estamos nosotros? Porque, por ejemplo, con la industria de la hospitalidad, entiéndase por la industria de hospitalidad, restaurantes, hoteles, de repente aquí restaurantes hay cualquier cantidad. Aquí restaurantes con buena comida hay cualquier cantidad. Con buen servicio. Y hay restaurantes que no tendrán la mejor comida, pero tienen el mejor servicio. Entonces, ¿a qué nivel estamos nosotros con el tema de servicio? Ya volvemos. Bueno, con Sadia Cruz, en servicio al cliente, nosotros tocamos este tema del servicio al cliente. ¿En qué nivel estamos nosotros, Sadia? ¿En qué nivel del ranking está el servicio al cliente En el subsuelo, nuestro en país? el suelo, en el medio. Yo como, y lo voy a decir abiertamente. ¿Rojo, amarillo o verde? Rojo, amarillo. Yo diría que amarillo. Amarillo, ok. Y digo amarillo Tirando subiendo verde. al cliente. No, subiendo al verde. Y les voy a decir desde mi perspectiva, ¿verdad? Tanto en el sector privado como en el público. En el público, desde hace unos años, se ha ido haciendo un esfuerzo, aunque claro, todavía hay instituciones que tienen que irse puliendo, ¿verdad? Y adecuando. Pero en el sector privado, pienso que de igual forma están más o menos en el mismo ranking que el sector público. ¿En Justamente, serio? sí, porque el sector público ha ido haciendo un crecimiento sostenible entre ese compromiso con el Pero servicio. en algunas instituciones. En la mayoría de las instituciones que son de servicio, que son de servicio Neto, de servicio neto. que neto, no, ajá. exacto, donde no hay no hay que buscar a un tercero, sino que son ellos mismos los que dan. Y les voy a explicar por qué. Nosotros para medir primero la parte de en qué ranking estamos, tenemos que entender que hemos vivido varias eras. La primera era que vivimos fue la de la industria, ¿verdad? Después estuvimos con todo este tema de calidad,
donde tratamos de esa industria, de esa parametrización, de esas estandarizaciones, ir implementándolas. Se volvió muy monótono el hecho de exigir metas, de exigir resultados, okay. de exigir indicadores, sin importar lo que eso conllevaba. Sin embargo, estamos entrando en una era de humanización. Y cuando hablamos de una era de humanización, estamos potenciando mucho, tanto en el sector privado como en el público, ese servicio al cliente interno y externo. Humano, donde el área de recursos humanos, de gestión humana, está tratando de una manera u otra de ir implementando una cultura de servicio hacia sus trabajadores para que sus trabajadores a su vez, pues entonces empiecen a proyectar. ¿Cuánto se invierte en la formación del personal con fines de educarlo en materia de servicio al cliente, más allá del mami corazón y mi vida? Es muy costoso, la verdad que es muy costoso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Infotep, que cada vez va perfeccionando en su currículum, en su pensum, que no solamente es la parte de taller que nosotros estábamos viendo, sino que esa parte humana también se está desarrollando mucho a través de los programas que ya se pagan en las empresas formales. También tenemos, por ejemplo, al INAP en los servicios públicos, donde ellos cada vez más amplían también su currículum para tener capacitaciones gratuitas hacia los servidores públicos. Sin embargo, cuando hay una consultoría por justamente la falta de especialistas en el área de servicio, se hacen consultorías y esas consultorías también llevan o requieren esa capacitación a todo el nivel organizacional. ¿El trabajador de servicio al cliente es un vendedor? Claro. Todos somos servicio al cliente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque así como hay una primera línea de atención, como les decía en un inicio, también tenemos a ese personal que está detrás. Y si yo solamente hago un trabajo de capacitar al personal de primera línea, y ese personal puede tener la mejor disposición de ofrecer un buen servicio, ¿qué puede pasar? Que cuando esta persona vaya a tramitar a lo interno de la organización y ese personal interno no está comprometido con el servicio que yo quiero ofrecer porque se me ha capacitado para eso, entonces viene todo el tema de la desmotivación, viene todo el tema de esa impotencia por parte del empleado y que inmediatamente se convierte en una cadena de valor totalmente relacionado sesgada. ¿Con el pago? No, bueno, el tema... Sí. Yo no diría que con el pago, pero qué tan importante, porque muchas empresas dicen, pero yo para eso te pago, ese es tu trabajo. ¿Qué tan importante es para que los que trabajan servicio al cliente le aporten a su trabajo el reconocimiento cuando hacen algo bien hecho? O sea, ¿qué valor le da al empleado que trabaja en el sector de servicio al cliente el reconocimiento de la labor que hace? Es todo. Y de hecho no es un reconocimiento de yo darte un día libre, de yo darte un trofeo, de yo darte quizás un valor económico que al otro día ya no lo tenga. Es que es un reconocimiento permanente y debe de ser público. ¿Puede ser un aspiracional? Puede ser aspiracional. Puede ser un aspiracional. Hay un salario emocional. Que hay como una empleado del mes. Sí. Está el empleado del mes. Tenemos, por ejemplo, los trabajos en equipo. Eso incentiva mucho el hecho de que en ese ciclo, ¿verdad?, de un servicio donde tenemos procesos y departamentos transversales, yo pueda otorgar ese beneficio a todo el equipo que trabajó en el logro de esos objetivos, yo pueda darle un reconocimiento. También debemos empezar a reconocer a los líderes, porque muchas veces decimos, ese es tu trabajo, y realmente un líder motivado y comprometido con las metas de la empresa también hace que su equipo de una manera u otra se vea involucrado y conecte con ese objetivo y ese propósito. La palabra propósito es tan importante como el propio servicio. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacia dónde voy como institución o empresa,
nadie va a conectar con esa cultura. Amor, Y es una hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde vaya llegó. ya llegó. Y el tema de la cultura es algo que no se construye de la noche a la mañana. Es Amor. algo que tiene que ser sostenible y permanente. Yo tengo dos preguntas, Saadia. Uno, sobre todo eso, ¿qué tan importante es la cultura dentro de la empresa, emprendimiento, negocio? Porque ¿cómo tú puedes exigirle a un empleado que dé un buen servicio si tú como dueño o jefe no le das un buen servicio? Esa es una. Y la segunda es, Saadia, yo entiendo que nosotros como clientes también tenemos que educarnos precisamente. Si alguien te da un buen servicio, a quien tú tengas cerca, también decirle, mira, me gustó el servicio Claro, de fulano. déjalo saber, Porque claro, porque claro. es muy fácil decir, mira, a mí no me gustó el servicio de tal sitio. Pero si te dan un buen servicio, tú te quedas y tú fidelizas. Y ojo, no necesariamente es que, por ejemplo, en una farmacia nota el medicamento, pero yo lo vi tan preocupado de conseguírmelo, aunque él no pudiera, que tú dices, Mierkina, me voy a quedar. No me dio lo que yo fui a Claro. buscar, pero el servicio que me dio fue bueno. Yo siempre le digo a mi equipo, si la persona que tú tienes enfrente no le puedes dar lo que busca, al menos explícale por qué. Porque muchas veces hay desinformación por parte de ese usuario. Y si ese usuario desconoce la razón por la cual yo estoy declinando una solicitud, quizás porque yo no puedo otorgarle ese servicio que necesita, entonces la persona se va totalmente desmotivada también y posiblemente esa empresa lo pierda como cliente. Pero además es también la forma en la que tú comunicas eso. Sí. Por eso ¿Qué va la hace que experiencia. nosotros, lo que te preguntaba, ¿qué hace que nosotros estemos en esta posición? Por eso es la experiencia. Yo tengo que siempre tratar de que la persona se sienta bien, o sea, que conecte conmigo. Y yo tengo que entender también ese lenguaje de ese cliente, en que es tan intangible como a la vez necesario que yo, cuando tenga una persona enfrente, sepa si esa persona se va a molestar por lo que yo le voy a decir, Hay si que es ver. un envejeciente. Los temas generacionales son importantísimos porque las necesidades de, Son de las diferentes, generaciones por Dios. son diferentes. Se comunican Yo no diferente. puedo pedirle a un nativo digital lo mismo que le pida a una persona envejeciente. Usted solamente tiene, cuando vamos a hacer mejoras en los procesos, que eso es otra de las partes en la medición de la calidad de los servicios, yo tengo que estar muy segura que yo hago una transición sana. ¿Qué es una transición sana? Donde yo no excluya las generaciones Claro. que tengo como cliente. Claro. ¿Por qué? Porque de una forma u otra yo tengo que también viabilizar ese otorgamiento ¿Tú del sabes qué servicio a están una haciendo? persona que no tenga la Claro. facilidad de qué hacen, hacerlo. por ¿Tú sabes ejemplo, qué de están ese haciendo digital en o de usar España? papel? ¿Tú sabes qué están haciendo en España? En España se eliminaron todas, o sea, ese contacto con el banco ya prácticamente no existe. Está todo digitalizado. Entonces, hay una generación de adultos mayores que un cajero no les resulta amable, pero que además en su rutina diaria o en su rutina semanal tenía incluido, o de hecho podría ser su salida. Eso era de su salida Podría social, ser ir su al salida, banco, ir al banco súper, y ir a hablar la con la farmacia. cajera y hablar con el cajero. Bueno, pues eso desapareció en algunas poblaciones. ¿Sabe lo que están haciendo algunos bancos? Le están llevando cajeros móviles. Pero no es solamente el cajero, sino que son como unidades del De banco atención. que usted puede conversar con una persona y esta persona le puede dar el servicio que usted está buscando. Se quedó atrás. Bueno, probablemente se quedó atrás para una generación, pero hay otra generación para la cual eso es fundamental. Claro, que mientras exista, yo debo de tener la forma y las herramientas para poder otorgarle ese O hay servicio. gente que no quiere estar digital, porque hay gente, por ejemplo, yo soy millennial y hay cosas para las que yo no quiero ser digital, yo quiero ser análoga. Yo soy millennial también y a mí me gusta escribir y tener agenda y pero usar en el lapicero y caso, papel. en el caso o sea, particular, diferente tipo de gente. estas son poblaciones rurales Claro. que el banco más cerca le quedaba 40 a 3 o 4 kilómetros y tenían que caminar estos viejitos 3 o 4 kilómetros para llegar al banco más cerca y exponerse a que los atracaran cuando llegaran. Claro, porque ya sabían su La ¿Entiendes? rutina. O también
que eso es algo que se ve mucho, que se atracan les cogen las señales porque las claves, porque se les acercan prometiéndoles y ofreciéndoles ayuda. Y lo engañan. que hacen es sacarles todo el dinero. Mira, entonces hay una población que tiene una necesidad. Por ejemplo, hay uno de los bancos, porque no sé si todo, pero sí sé que hay un banco en específico que tiene 2 personas afuera que cuando tú vas a entrar te preguntan qué servicio usted va a tomar o qué transacción usted va a realizar, y ellos mismos te ayudan, te llevan a por ejemplo, a donde están los oficiales, o no, usted va para la caja tal, no, usted tiene que tomar un número aquí, o sea, porque la verdad es que específicamente en el caso de los bancos, eso puede turbar a una gente. Claro, porque mira qué pasa, ahí vuelvo con el tema de la humanización. Estamos en una era de humanizar. ¿Por qué? Porque todo era tecnología. Pero nos hemos dado cuenta que ese trato con el cliente, ese trato persona a persona, ese B2B, yo lo necesito. Isleño, claro. No, y todo el mundo necesita en algún momento interactuar con alguien. Claro. Es que no puede ser esa era su posible. única salida. Mira, mi mejor amiga es médico internista en Orlando y hubo un momento de una tormenta y yo le digo, ¿cómo te fue la consulta? Ella me dice, no me falta uno no falta a su cita médica. Es que esa es su única salida. Claro. Es la única salida de contacto social. Y en que el caso, por tiene. ejemplo, de esa gente que obligatoriamente le ponen como un temporizador de 15 minutos, ya se toma 20, y esos 5 minutos es para oír cómo está la familia, cómo están los nietos, que si le llevan algo. Miren, señores, lo que importante. pasa es que en servicio, y sobre todo cuando hay procedimientos tan claros, hay estandarización de tiempos. Pero vuelvo otra vez con el tema de la flexibilidad. Claro. Yo tengo que saber qué tipo de clientes yo tengo. Y no necesariamente se ve la parte generacional, pero también se ve la parte de información. Claro, ¿Qué tanto educación. esa información la sabe ese cliente, O ese le usuario? entiende. No, porque la forma de entenderlo es justamente donde yo identifico que esa persona tiene una carencia de la información. Ajá, claro. Y yo debo de suministrarla, porque esa persona tiene que empoderarse también justamente de lo que decías. Yo como cliente tengo que saber cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. Claro. Pero yo también tengo que tener el suficiente interés de poder conocer cómo o qué hay detrás de ese servicio. Ahora bien, hay una serie, y es una cultura que aquí tenemos, hay una serie de personas que dan unas malas informaciones, y eso empeora mucho también esa relación que hay entre las entidades bancarias, el sector público, las empresas privadas, con el cliente. ¿Por qué? Porque una experiencia, siempre decimos esto en servicio, que una buena experiencia no la conoce nadie, pero una mala experiencia la conocen todos. Así es. Entonces, cuando yo trato de dar un servicio, tengo que saber que esa persona realmente se fue edificada más allá de recibir el servicio o no. Y la cultura, Ámbar, que mencionabas, se da porque yo debo de... Antes había una pirámide, que es la de jerarquía, donde yo como jefe lo soy todo y tú tienes que hacer como un esclavo, lamentablemente, lo que yo digo. Pero en una buena gestión de servicio hay una jerarquía totalmente horizontal, donde todos somos un equipo, eso es lo óptimo, y donde cada cual aporta desde su posición un valor agregado a ese servicio que va a ser justamente ese producto o servicio final. Gracias, Sadia. Muchísimas gracias. Demasiado interesante. Muy interesante. No, lo vemos de jefe que antes de despedirnos, yo lo dije en una ocasión y vuelvo a repetirlo. Tengo mucha fe puesta en el ministro de Salud Pública, precisamente por eso que mencionaban. Yo conozco a Víctor desde que Víctor era un niño, porque soy amiga de sus hermanos. Generacionalmente no soy su amiga, pero sí soy amiga de Alberto y de Fara, sus hermanos mayores. Tengo mucha fe puesta en Víctor, porque Víctor es una persona con una enorme calidad humana.
Víctor tiene un gran compromiso con el bienestar físico y fisiológico de sus pacientes, de las personas que conoce. Tiene una fundación. Yo sigo la cuenta de Víctor, donde Víctor habla da información de bienestar, de salud. Entonces tengo mucha fe puesta en Víctor, que dicho sea de paso, desde donde yo lo veo, es un hombre que está perdiendo dinero con lo que está haciendo al frente del gobierno, al frente del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene un excelente posicionamiento como cardiólogo. Víctor, ¿qué va a pasar con estas comunidades? La iglesia, los vecinos, la familia de Ana Josefa. Estamos centrando la atención de manera particular en Ana Josefa. ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con su comunidad de iglesia? ¿Qué va a pasar con sus vecinos? ¿Qué se está haciendo con este niñito que fue testigo de un hecho tan atroz? ¿Qué está pasando con ellos? La salud mental sigue teniendo una deuda. A nivel de el presupuesto de salud mental en nuestro país, nosotros tenemos escasamente menos de un 1% que se invierte en salud mental. Tenemos deficiencia de psiquiatras, tenemos insuficiencia de psiquiatras, tenemos insuficiencia de psicólogos, tenemos insuficiencia de unidades psiquiátricas, tenemos insuficiencia de camas para intervención, de intervención en emergencias psiquiátricas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con esa comunidad? Los están interviniendo. ¿No será que el Estado tiene una deuda acumulada y que de manera muy especial y particular, yo creo que hay posibilidades contigo? Claro, tendrían que, desde donde surgen las decisiones y desde donde se hacen los aportes presupuestarios, prestarle atención al declive que nosotros tenemos en la calidad de la salud mental. Yo creo que el tema de salud mental nos está enseñando que ya no aguanta más. Nos juntamos mañana.